Bienvenidos a todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. En este video vamos a analizar la película Si tuviera 30, una película que ya tiene sus años pero que ha logrado mantener bastante la fama y pues también que apela mucho a la nostalgia. Ahora que yo también tengo 31 en realidad, creo tener una mejor perspectiva sobre esta película, porque en su momento nos pintó una idea un poco entre romantizada y catastrófica de lo que significa esta edad. En este análisis no vamos a centrarnos en ciertas acciones que pueden ser un poco cuestionables teniendo en cuenta que teníamos a una niña de 13 años en el cuerpo de una mujer, sino que le vamos a dar el foco a los temas que se abordaron y la manera en la que fueron abordados. Sin más, vamos a comenzar con ¿qué es tener 13 años? En esta edad es muy común la búsqueda de la identidad, pero también de la pertenencia. Es decir, los grupos sociales empiezan a tener mucha mayor relevancia y se busca formar a partir de ahí una personalidad. Las experiencias se viven de una forma mucho más intensa, pero también de una forma exponencial. Una pequeña cosa puede significar unas grandes consecuencias por las cuales vamos a tener que estar un poco alertas sobre qué estamos haciendo en el día a día. Por ejemplo, en esta película se exploró mucho la parte acerca de lo que significa un rechazo. Un rechazo para la protagonista, esta Jenna, era igual al fin de la vida social. Por tanto, vamos a estar haciendo lo necesario para evitar este rechazo. En esta historia, Jenna decide cómo entre traicionar, burlarse, dejar de lado a quien era su mejor amigo con tal de ser del grupo de las que ella consideraba no solo las populares, sino que deseaba ser como ellas, siendo así parte de algo que en ese momento considera más valioso. En esta edad su autoestima apenas se está formando, pero la autoestima no depende solo de ella, sino justo de lo que sucede a su alrededor, de quienes dicen, de lo que dicen las personas a las que ella considera importantes, sino también qué es lo que dicen las redes o en este tiempo más que nada la televisión, los artistas que estaban en boga y que nos dicen tú tienes que aspirar a verte y a sentirte de esta forma, aun cuando no está dirigido la temática a la edad en particular en la que ella está. Es decir, se forma una expectativa de cómo debería ella ser, no solo a esta edad sino a futuro. Y así llegamos al siguiente punto, que es tener 30 años. Hay unas ideas bastante, digamos, constantes en la película que nos plantean justamente la expectativa de cómo esperamos que se vea y lo que tenemos con la realidad. La primera de las expectativas respecto a tener 30 es que en esta edad ya se espera que tengamos cierta estabilidad, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel económico, que ya tengamos ciertos logros alcanzados, que ya tengas todo decidido casi para el resto de tu vida. La realidad, ¿qué es lo que dice? Sí tenemos a lo mejor ya más experiencia que nos dice no voy a estar en un sub y bajas, no voy a dejar de llevarme a lo mejor por la impulsividad, pero no sucede en todos los casos, porque ya también en la actualidad no es tan fácil predecir que si por ejemplo me quedo en tal trabajo, no significa que voy a tener estabilidad el resto de mi vida. Los trabajos cada vez son más precarizados, tienes menos seguridad sobre si vas a poder continuar en ese trabajo y a lo mejor en la época en la que está planteada la película era un poco más posible, pero no significa que a todas las personas les sucede de la misma forma. Tenemos un esbozo muy pequeño acerca de cómo le fue al personaje popular, el que era el interés romántico cuando Jenna tenía 13 años, que acabó de una forma en la que dices, pues tenemos la misma edad, ¿cómo es que a ti te fue de esta forma? Y sobre todo teniendo el contraste de cómo es que le había ido a Jenna. Y también, por ejemplo, en el caso de Matt. Entonces, aunque sí tenemos cierta esperanza o incluso es normal llegar a cierto nivel de estabilidad, no se da en todos los casos. Pero de que es aspiracional, pues lo es. Otra de las ideas que están dentro de la película es la idea del éxito.
Éxito entendido en este sentido como hacer lo necesario por crecer, por lograr tus objetivos, no atarse a las personas y también ver solo por sí mismos. Hay cierto temor sobre tener que depender de alguien más o tener incluso un poco de miedo a estar atado a alguna persona o a algún lugar en específico, como por ejemplo la empresa en la que trabajaba Jenna. Aquí por eso es, si tú logras tener un departamento en un edificio lujoso con todos estos accesorios y ropa y tienes limusina, un chofer, tienes un trabajo muy bien pagado, hay gente que trabaja para ti, ya tienes el éxito. Y pues, ¿qué vemos en la realidad? Que si tuviste suerte puede que lo hayas logrado, pero no siempre el éxito se ve de esta forma. Que para complementar justo esta parte vamos a ver el siguiente. El éxito laboral versus casarse y tener una vida entendida como hogareña. Dan a entender justo al final de la película que o puedes tener el éxito en tu trabajo o vas a tener una familia feliz. Y teniendo idea de que hay diferentes formas en las que se ve el éxito, no podemos entender que todos van a estarse dirigiendo a los mismos objetivos. Pero también te dan un poco la idea de que o tienes una o tienes la otra, no puedes tener ambas. Esto era algo bastante común, más a la época donde se hizo la película y más hacia atrás, pero en la actualidad se ha hecho mucho cambio a nivel sociocultural para decir sí, pero no. Puedes tener ambas, te va a costar el doble o el triple, pero también ya es una alternativa. No tienes que escoger una de ellas. De que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Sí, también está en tus objetivos y el interés. Y tener un poco también en claro que no porque estés buscando esta visión del éxito como se plantea al inicio, que es que tu lugar propio, que tener dinero para tienes que hacerlo de la forma en la que te están diciendo, que es haciendo lo necesario para llegar ahí. Se busca ahora un poco de equilibrio para tener un poco de autocuidado y tener lazos afectivos y pero pues en esta película sí se plantea un poco a rajatabla de una o la otra. Entonces, estas ideas que se plasmaron en la película sí tienden a ser un poco simplificadas con tal de poder explicar todo esto que está sucediendo. Da un poco bien la vista de lo que se trata, pero sí necesitamos separar justo la expectativa de la realidad y no creernos que por llegar a los 30 vamos a tener todo solucionado. Algunos afortunados sí lo serán, pero para otros todavía están labrando su camino y no tienen nada de malo. O por el contrario, ni siquiera han estado dirigiéndose hacia lo que de verdad quieren y no significa que no puedan hacerlo en ese momento. Y esto nos lleva a justo la versión adulta de esta Jenna. Esta Jenna, en su primera versión, por así decirlo, vemos que aprendió que pasando sobre la gente puede lograr sus objetivos, puede lograr todo esto que ya tiene en sus manos. Ya no busca en general estas conexiones reales, solamente es me sirves o no me sirves y pues yo paso de ti. Incluso manteniendo estos lazos que, aunque puede que no sean los mejores, en algún momento le sirvieron y cree que son importantes mantenerlos, pero no se ve una verdadera amistad con esta compañera de trabajo que tiene. Termina al final pasando factura, porque esto es lo que pasa cuando se tienen ciertas prioridades que no van a estar sosteniendo las amistades o los trabajos. Justo el giro de la historia de que justo la niña de 13 años aterriza en el cuerpo de la adulta da una pausa en lo que está haciendo de forma automática para ver cómo es que llegué a donde estoy, cómo es que llegué a conseguir todo esto, pero pasando sobre todo esto. Y también hay que aprender, derivado de ello, a lidiar con las consecuencias.
Que bueno, vemos como una niña de 13 años realmente no tiene las herramientas para lidiar con las consecuencias, pero nos da una oportunidad de hablar de que justo esto nos puede pasar a nosotros también, aunque no tengamos este salto del tiempo. Se vale detenernos, volver a mirar hacia atrás y darnos cuenta que podemos volver a empezar, como regresar a las raíces. Y esto es lo que justo se hace de cierta forma cuando Jenna regresa a casa de sus padres. Es como de, el mundo está siendo demasiado, necesito volver a escuchar el consejo de mis padres. Y esto también es algo muy válido y que se puede hacer sin importar pues justamente qué edad tengamos, que también va a depender mucho de la relación que tengamos con nuestros padres, las dinámicas, etcétera, etcétera. Pero normalmente va a haber una persona que te vuelva a regresar a donde necesitas o estás queriendo hacerlo. Y esto también nos lleva a la versión número 2 de esta Jenna. Cuando dice, ¿sabes qué? No me gustó esta experiencia, una vez que regrese a mis 13 años voy a hacer todo distinto. Y esto justo nos lleva incluso a la expectativa de que corregir un solo error de nuestro pasado va a hacer que todo lo demás se solucione. Y desafortunadamente no sucede así. ¿Por qué? Porque estamos moviendo todo nuestra historia y tenemos que volver a enfrentarnos a otro tipo de obstáculos o de circunstancias. Por eso la frase que le dijo su mamá en algún momento cuando le preguntó si cambiaría algo de su pasado es: ¿sabes qué? Yo no cambiaría nada porque cada error que cometí en mi vida me trajo a donde estoy y a tener lo que ahorita tengo. Hubiera sido muy interesante ver cómo la Jenna adulta, una vez que ya vio todas las consecuencias de sus actos, hubiera sido como de, pues ahora qué hago con esto, necesito volver a retomar el camino. Y eso puede incluso ser un poco más real ahora viéndolo la película ya desde esta otra versión que es de 30 o más, que decimos, pues es que yo no necesito regresar a mis 13 años para volver a hacer todo distinto. Ya estoy aquí, ahora, ¿qué es lo que voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer distinto? Y esto nos lleva justo a tener que afrontar nuestros errores y no decir solamente me voy a ocultar, voy a tratar de hacer como que no pasó nada, sino tenemos que aprender a partir de ahí hacia dónde movilizarnos. Conclusiones. Esta película realmente nunca ha sido mi favorita. La vi en su momento, ya tenía muchísimos años que la vi, pero sí me dio curiosidad volver a verla ya con esta perspectiva que ya tengo siendo la adulta que soy. Y ahora que la vi, sí puedo decir que esta película se presta mucho a la reflexión de mantenernos fieles a nosotros mismos, pero también a nuestros valores, no pasar sobre aquellas cosas que creemos importantes con tal de conseguir algo que otras personas nos pueden estar vendiendo que podemos tener si hacemos lo que nos están diciendo. Esto también es algo que nos puede ayudar siendo adultos, de que quienes éramos cuando nosotros estábamos teniendo la oportunidad y nos dábamos el chance de soñar, cómo nos hubiera gustado, y de eso lo adaptamos a cómo ha transcurrido nuestra vida. Puede que no todos de nosotros hayamos acabado en el camino que hubiéramos querido de niños, pero el darnos cuenta de eso, hacerlo consciente, es como, ok, voy a poner una pausa, voy a ver qué está pasando con mi vida, a dónde me gustaría dirigirme y empezar a hacer pequeños y grandes cambios cada vez para dirigirnos justo a donde sí queremos estar. Entonces, esta película sí apela mucho a la nostalgia, apela mucho a el dónde nos gustaría estar, pero también darnos cuenta dónde estamos y a partir de ahí hacer algo distinto. Y aquí, como dato extra, sí hubo varios momentos de la película que me incomodaron por el tema de Matt. Esto sí es un poco agregado porque Matt tuvo mucho tiempo de trabajar en lo que había pasado en la secundaria con esta Jenna, en justo
posiblemente con experiencias que se derivaron del primer trato que vemos que tiene con este Matt, cuando, o más bien justo antes de que haga el salto en el tiempo. Pero sí creo que varias decisiones que tomó a partir de entonces, e incluso cuando se encuentra la Jen adulta, son bastante cuestionables. Tenemos que tener un poco de cuidado en no dejarnos arrastrar por aspectos del pasado. Vemos cómo le tuvo de consecuencia a Matt, que vivía simplemente en el día a día, vivía como pues solamente existiendo y no había algo que lo ilusionara realmente. Incluso se ve un poco la perspectiva de que se estaba casando por puro trámite porque es lo que sería. La verdad sí me causó mucho conflicto cómo estaba llevando esta parte de la historia, y sí se plantea como una historia romántica porque la verdadera pareja de Matt tendría que haber sido Jenna, y lo plantean hacia allá, pero ahí hubo ciertas infidelidades que las quieren hacer ver románticas, que bueno, ya no me quiero meter en ese aspecto, pero sí es por eso, retomando esto que les digo, detenernos a ver si la vida que estamos viviendo realmente es la que queremos vivir, y si no nos estamos dejando influenciar demasiado por cosas que ya pudimos haber trabajado y decir, quiero seguir sufriendo por esto, ¿qué puedo hacer para dejar de hacerlo? Y cómo lo hago parte a lo mejor de pues mi historia, y a partir de ahí seguir adelante. Pero bueno, sin más, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sinceramente ahorita estoy en un momento bastante estresante de estas semanas. Yo estoy sintiendo, por ejemplo, que cada semana que pasa me estoy convirtiendo en una adulta más premium. Pero bueno, quería hacer justo este recuento para tratar de relajar todo. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó este video, déjenme su like, coméntenme qué les pareció. Si tienen alguna otra sugerencia, también pueden dejar en los comentarios alguna otra perspectiva que hayan tenido de la película, o alguna sugerencia que tengan de películas que también puede resultar un poco cuestionable después de pues verla con el paso del tiempo, con la perspectiva adulta que ahora tenemos. No se olviden de compartirla con sus amigos o gente que pueda interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Recuerden que también pueden unirse a miembros del canal. Ya falta poco para que ya pueda estabilizarse otra vez, creo, mi vida laboral, académica y tal. Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos. Y pues ya. Bye.